Comunícate con nosotros 939-229-1170 939-229-1170. En Radio Leo estamos en continuo crecimiento y conectados siempre. Esta es WLEO 1170 AM Ponce, una emisora de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Radio Leo, conectados siempre. La Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico, esta emisora, sus empleados y auspiciadores no se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa. Bienvenidos a Echando las Redes, con el Reverendo Padre Carlos Vélez. Transformando la palabra de Dios en vida y acción. Porque al echar las redes, no solo encontramos fe, también encontramos esperanza. Saludos y bendiciones, hermanos y hermanas, los que se conectan con nuestro programa Echando las Redes. Un placer estar con ustedes en esta tarde. Con ustedes el Padre Carlos Vélez, prior de la Orden Anglicana de Predicadores, Vicariato San Martín de Porres. Un placer estar con ustedes en esta tarde. Yo creo que se me ha hecho realidad un sueño que tenía hace mucho tiempo. Tengo invitado, vamos a tratar un tema sumamente interesante y pertinente para nosotros, ¿verdad? Y para todo el que esté conectado. Antes de entrar al tema, yo quisiera presentar a mi hermano, el Padre Luis Barrios, que nos cuente un poquito sobre él y que nos cuente un poquito del cielo a la tierra. Todo eso que no conocen ni saben, él nos va a conectar. Padre, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias. Caramba, un placer poder estar en tu programa. También estaba esperando este momento. Gracias por darme el honor. Gracias, saludo a todos los que nos están escuchando y están participando de este programa. A Marilis Guzmán y un servidor. Tenemos el programa Trayendo el Cielo a la Tierra los martes a las 2 de la tarde. Y es un programa, mire, que como lo dice, trayendo el cielo a la tierra, no es trayendo la tierra al cielo. Es cómo vamos a conectarnos más con la responsabilidad ministerial que tenemos aquí, en la tierra. Porque mire, es aquí y ahora que tenemos que establecer todo. ¿Y cómo es eso fácil de traer el cielo a la tierra? En la práctica. No es tan fácil, ¿ves? No es fácil ni estamos tan dispuestos a traer el cielo a la tierra. Eso es correcto. Porque hemos convertido la iglesia más en un club social por membresía solamente. Queremos poner, tú sabes cuando tú entras a las discotecas que te tienen una persona ahí que parecen murallas, sí. Los bouncers, eso. Pues nosotros quisiéramos tener eso también, al entrar a la iglesia para determinar quién entra y quién no entra. Los tenemos, sí, pero no son bouncers. Y es lamentable porque la iglesia es el lugar, yo siempre digo que la iglesia es el hospital para los enfermos. Esa es la definición. Y son los enfermos los que menos van al hospital porque se van a sentir juzgados. La iglesia no es un museo de gente santa, es un hospital. No, para nada. Gente enferma como yo, como tú. Y como yo. Venimos a sanarnos. Claro que sí. Y hay otra gente que se quieren sanar también. Exactamente. Así que gracias, Padre, por ese programa. Espero que un día me inviten, tú llamaré. No, claro que sí. Te vamos a llevar para que me lleven al cielo. Ya tú sabes. Te traigamos de nuevo a la tierra. Sí. Padre, hoy hay un tema que a mí me interesa. Todos estos asuntos sociales, ¿verdad? La iglesia tiene que tomar alguna posición, alguna postura. Y hay un tema que a mí me interesa y me llamó la atención. Y básicamente es por el suceso de esta joven española, y estamos hablando de la eutanasia. Nosotros, no vamos a hablar de la posición oficial de la iglesia, ¿verdad, episcopal? Porque eso no nos corresponde, pero vamos a conversar sobre aquellas cosas que me impresionan, que creo que hay que hablar, de algún modo, desde nuestra especialidad. El padre es psicólogo y entonces él le aporta desde ese punto de vista, y yo pregunto, y vamos a verlo desde el punto de vista teológico, ¿no? Y humano. Y vamos, ¿verdad? Si de algún modo tenemos que aclarar algunas preguntas, algunas dudas. Y si tomamos como punto de partida la historia de esta muchacha llamada Noelia, ella tenía una historia de vida bien terrible, ¿verdad? Desde el punto de vista acá, ella tuvo unos problemas psicológicos, unos diagnósticos psicológicos, dicen lo que uno encuentra en la información,
que los tratamientos psicológicos no daban resultados, es violada varias veces, intenta suicidarse, se le complica el asunto y hay muchas cosas en lo que acabo de decir. Problemas emocionales, depresión, el ser humano que está sufriendo. Yo no sé por dónde empezar, ayúdame. Mira, el tema es sumamente interesante, un tema que está invisibilizado en la mayoría de nuestros ministerios. No importa la posición que pueda tomar nuestra diócesis, aunque nuestra diócesis siempre ha tomado una posición por los seres humanos. Y eso ya es un comienzo increíble. Sí, eso lo sabemos. ¿Está bien? O sea que ese paso lo he podido notar con el obispado del el hermano Rafael, nuestro obispo. Sí. Pues él le preocupa la gente. ¿Está bien? Sí, se nos cayó un poco de escenografía, pero lo arreglamos, eso no es ningún problema. Continuemos. Seguimos. No hay problema. Lo que sí tenemos que tener claro en todo esto es, primero, cuáles son las diferencias, ¿ves? Porque se habla de eutanasia. Está la muerte asistida y está el suicidio, ¿verdad? Y entonces hablamos y los mezclamos los tres y no es lo mismo. ¿Está bien? No es lo mismo una cinta negra que una negra en cinta, decía mi abuela, ¿verdad? No, para nada. Para nada. Pues entonces, pero se puede definir para cada una de ellas una posición ministerial de la iglesia desde la perspectiva pastoral. ¿Ves? Porque en las tres algo se va a morir, que es un ser humano, ¿verdad? Pero en la eutanasia, lo que yo trato de perseguir como paciente es eliminar el dolor. Yo estoy buscando la manera de cómo eliminar el dolor para no seguir sufriendo con todo esto. La muerte asistida, aunque el resultado va a ser también la muerte, pero no necesariamente porque yo quiero eliminar un dolor, puede ser otras preocupaciones que yo quiero eliminar. ¿Está bien? Y está el suicidio, que puede tener de toda clase de criterios para uno explicarlo. En otras palabras, es un tema complejo y la respuesta debe ser compleja, en vez de estar ahí a lo Quiero hacer una pregunta. Detrás de todas estas características y definiciones, quisiera que habláramos un poquito del ser humano que hay ahí atrás, emocionalmente, psicológicamente, físicamente, cómo está, porque podemos pasar juicio. Oh, sí. Podemos pasar juicio de que quiere tomar esa determinación y nos ponemos los más puros. Y yo creo que cuando el ser humano llega a ese punto es que hay algo por ahí atrás que duele, como esta muchacha, que duele, que no ve alternativa. Entonces, yo no sé si es inevitable llegar a ese punto o se pudo, por decirlo así, ¿verdad? Hacer algo, alguna intervención, no sé. A mí me preocupa también el ser humano que toma esa decisión. A mí también. No vamos a tener la respuesta con Noelia, todos los elementos, pero podemos coger este ejemplo de ella para preguntarnos, por ejemplo, si nosotros como iglesia, si nosotros como pastoral, estamos de frente a una realidad de alguien que quiere parar la vida, ¿verdad? La posición bíblica es prácticamente resguardar la vida, proteger la vida, acompañar en la vida, ¿está bien? No eliminarla, ¿verdad? Y ya eso nos va dando un parámetro. De aquí entonces que yo me pregunte cuáles pueden ser los elementos y entonces tenemos que salirnos de que todas las explicaciones son teológicas. Aquí hay unas explicaciones sociales, aquí hay unas explicaciones emocionales, aquí hay unas explicaciones espirituales. Entonces, como líder religioso, y esto no quiere decir que tú tienes que ser una persona ordenada, tienes un liderato dentro de tu iglesia. O sea, ¿qué papel yo puedo jugar? Porque una de las realidades que se tiene
en el aspecto psicológico, es la pérdida del sentido de la vida. Hay un libro que me fascina, Frantz Fanon, Búsqueda del significado de la vida. No Frantz Fanon, se me escapa el nombre ahora mismo, ya mismo me viene a la mente. Él desarrolló lo que se llama la terapia logoterapia. Este era un psiquiatra, Viktor Frankl. Búsqueda del significado de la vida por Viktor Frankl. Él vio en el campo de concentración cuando mataron a la esposa, mataron a su mamá, mataron a su papá, mataron a sus hijos. Y él dice, yo perdí la razón de vivir. Y así es que ahí fue que pude experimentar lo que la gente siente. ¿Está bien? Pero pude recuperarlo. Lo pude recuperar y cuando tuve la bendición, dice él, de ser uno de los campos de concentración que fueron recuperados por las fuerzas aliadas y se salvó. Y de ahí entonces, cuando vuelve a la psiquiatría, desarrolla esta técnica de logoterapia, la terapia del alma. ¿Verdad? Y entonces empieza a trabajar con su libro de cómo la gente pierde el sentido de la vida. Entonces yo me pregunto, cuando yo estoy haciendo ministerio desde la iglesia, ¿verdad? ¿Con cuánta gente yo me voy a encontrar que ya perdieron el sentido de la vida? Y muchos de los factores son sociales. Porque en Vieques yo pertenezco a un grupo Corefi que repartimos comida. Pero, óyeme, padre, esto es increíble, la cantidad de hogares que vamos a repartir comida donde la persona está encamada. Yo tengo que entrar, llevarle la cama, a la comida allá a la cama y dice, ¿y cómo esta persona vive? ¿Tú vives aquí sola? Sí. ¿Y cómo esta persona se maneja? Está encamada, vive sola. Sí. Y así tenemos un sinnúmero de personas que tú los pones en esa posición y entonces, si por alguna razón se le ocurre y dice, yo como que soy un estorbo aquí en esta vida, me voy a matar. Pues ya estamos criticando. Tenga cuidado antes de abrir su boca. ¿Está bien? Si usted no va a hacer solución al problema, no venga a crear un problema aquí. Y ese es parte del reto. Cómo la iglesia puede identificar los síntomas sociales, los síntomas emocionales, los síntomas espirituales para traer una alternativa de una teología de la vida. A mí me duele saber que alguien llegó a mi iglesia y salió triste o salió con una crisis emocional y yo no lo supe. Eso duele. Y eso duele porque yo no voy a donde no me llaman. Porque respeto los espacios, pero que la persona no se sienta segura, confiada y pueda ventilar, que eso es otro asunto también, que hay mucha gente por ahí que llega bien vestido, perfumado y demás, y lleva la muerte por dentro, lo que sea. Así que son cosas que nosotros deberíamos estar alerta. Te desvié del tema, me estabas hablando de eutanasia, de estas distintas características o condiciones o métodos. Una de las cosas bien interesantes en suicidio, en las personas que quieren recurrir a la eutanasia o la muerte asistida, está cuando verbalizan, me siento sola, me siento solo. Ese es el papel de la iglesia. O sea, nosotros fuimos llamados para servir y acompañar. ¿Qué es lo que está pasando que no estamos acompañando al pueblo? ¿Cuánta gente se sienten así? O sea, yo he sabido ir a una sala de emergencia buscando a alguien de la iglesia, ¿verdad? Porque me dijeron que está allí. Y cuando me llevo la comunión, dije, voy a llevar como 20 o 25 hostias. Porque desde que tú sacas una hostia, ¿verdad? Sí. Se te forma una fila. Sí. O te están llamando. Ven, entonces quieren hablar. ¿Sabes? Porque es que nadie que esté en esa condición, padre, está en la de escuchar. Quieren hablar. Yo tengo que aprender a escuchar claramente, porque esta persona se siente sola, se siente ya sin esperanza. Dame algo que me tenga aquí. Entonces nosotros tenemos la experiencia de Jesús. O sea, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y yo que tengo esto del proyecto de Jesús, de las buenas nuevas, porque yo no lo ofrezco. Y entonces el poder de la oración. Eso que tú dices me pasa a mí en las misas. Cuando tenemos la oración comunitaria, yo le añado esto. Dice, mire,
Yo no sé en qué condición usted llegó aquí hoy. Exactamente. No lo sé. ¿Está bien? Pero póngase las manos aquí en el pecho. Vamos a orar, ¿verdad? Y entonces empiezo a elaborar una oración que provoca el tenerte que romper si es que vienes con una crisis. Y yo estoy pendiente. ¿Quién se me fue en la crisis? ¿Quién se me echó a llorar? ¿Quién se te agarré? Exactamente. Pero uno va a salir de aquí igual. Porque creemos en el poder de la oración. Creemos en acompañar esa solidaridad con la que Jesús nos ofreció y nosotros la ofrecemos. Es válido pedir y querer eutanasia, muerte asistida. Dios, estoy juzgando. Es válido. Hay situaciones, cada quien sufre y el dolor te mata y el dolor te rompe. Y pensamos que con la muerte, digo, en este caso era irreversible y tenía unas situaciones brutales. Yo no sé si había, siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Y me cuestionaba mientras estaba pensando en el tema, un médico que se supone que salva vidas, que no está en función de provocar, pensando en verdad, sin ir a otros elementos, que te tiene que restaurar físicamente la vida. Entonces, ¿cómo brinca y te provoca la muerte? Entonces, como que te aprieta tanto el corazón. ¿Qué pasó? Hablas de oración ahorita, hablaste y todo ese tipo de cosas. Que es más importante, porque es más importante morirse que buscar una alternativa de vida. Cuando hubiese posibilidades, cuando nosotros quizás vemos posibilidades. Pero hay que traérsela a la persona porque la persona está en una crisis, ¿verdad? Esto, padre, tiene que ser un enfoque holístico. No puede ser lo biológico solamente. La mayoría de las cosas que se hacen en el hospital no te toca el aspecto social, ni el aspecto emocional, ni mucho menos el aspecto espiritual. Entonces, puedo estar dándole medicamentos y puedo estar trabajando en este área, pero aquí hay otras áreas que juegan un papel sumamente importante. Entonces, aquí este enfoque debería ser mucho más holístico, que me cubra todas las realidades, las facetas del ser humano. Porque es bien fácil criticar cuando ya el ser humano, por una eutanasia o por una muerte asistida o por un suicidio, pues quiere ponerle fin a algo que casi siempre es dolor. O sea, hay un dolor emocional, hay un dolor espiritual, ya sea, por ejemplo, por culpa, me siento culpable de lo que hice, ¿verdad? Y no sé cómo bregar con esta realidad. Y al no saber, la muerte siempre ha sido una alternativa, ¿entiendes? Hasta donde yo puedo producir otra alternativa como la vida en medio de todo eso. Tiene que ser con un acompañamiento, no puede ser de otra manera, porque tengo que acompañarlo. Mira, mientras habla, me estaba acordando de mi hermano. Mi hermano se suicidó. Él intentó una primera vez y en la segunda vez ya supo cómo, ¿verdad?, manejarlo. Y obviamente había algunos estresores, había algunas situaciones. Se aisló o quizás no buscó justificaciones ni culpas, pero es lo que tú dices. Yo no sé qué momento hay donde el ser humano que se suicida pierde ese contacto con la vida, con el deseo de luchar. Porque hay una presión afuera. Por ejemplo, no todos los grupos son iguales. O sea, yo estaba mirando la estadística de, vamos a decir, suicidio, ya sea eutanasia, sea asistido, sea suicidio directamente. Tienden a ser personas entre 19 a 50 años. En Puerto Rico son personas adultas. Mira qué interesante. Y entonces cuando tú miras cómo nosotros respondemos a esa población de personas adultas, ¿verdad? Esto es una invisibilidad por completo. Aquí tú envejeces y ya no sirves. Te descalifican. Eres un estorbo. Sí. Entonces, al yo ser un estorbo, y muchos de estos mensajes vienen por la familia, que ya ni quieren saber de mí. Yo recuerdo cuando mi mamá nos criaba a nosotros, con 9 muchachos,
¿verdad? Entonces decía, mira, pasábamos por un centro de personas envejecientes, decía, yo tuve tiempo para 9 muchachos, yo sola, porque tu papá es muy irresponsable. Si me meten en un sitio como ese, me mato, para que carguen con la culpa. Mira, me mato. Porque ¿cómo es posible que 9 muchachos no puedan bregar conmigo? Ve, ese es un caso particular. ¿Qué estamos haciendo con la población envejeciente? La iglesia. Porque es bien fácil predicar. No lo haga, que eso es pecado. ¿Y yo qué estoy haciendo? Hay otros grupos que son específicos. El suicidio en adolescentes dentro de la comunidad LGBTQ, esto está fuera de control. Porque no hay manera de una sociedad heterosexista, y ahí caemos nosotros también aquí en Puerto Rico, de yo crear un ambiente, porque no nos da la gana, de que yo pueda ayudarle a que vea su sexualidad como algo normal. Entonces yo soy anormal, porque yo como hombre, ¿por qué me atrae un hombre? Yo como mujer, ¿por qué me atrae una mujer? O por qué yo me siento que soy un hombre, pero que tengo una mujer dentro de mí, me siento atrapada. O sea, todas esas realidades. Y entonces la iglesia no está bregando con esto, padre. Entonces, al no estar bregando, se pierden las oportunidades de que la persona encuentre un sentido de la vida. Se pierden las oportunidades de que la persona pueda ver que Jesús me ama a mí también. Y que yo soy un hijo de Dios, que yo soy una hija de Dios. Entonces, todo esto se va dando. Entonces, cuando la persona comete la acción, yo estoy criticando. Sí. El otro grupo que es bien alta la incidencia de suicidio, como eutanasia, como asistido o directamente, es los usuarios de droga. Y pierden todo el sentido. Pero nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo por esa población usuaria de droga? ¿Cómo nosotros lo estamos bregando? Entonces, bien fácil criticar. Dijiste algo ahorita, anoté aquí de invisibilizar. Invisibilizamos porque no tenemos conocimiento, porque tenemos miedo o porque no tenemos información. Y somos parte de ese final que acabas de decir. Por ejemplo, nosotros no vivimos en un mundo mágico, ni un romanticismo. Hay unas realidades, pero somos un lugar o somos alguien o algo que provoca o hace sentir a los demás, y ya me respondiste ahorita, que hay amor, que el amor sobrepasa cualquier situación. Lo que has dicho otra vez, hemos planteado a la gente unos valores, unos juicios, unos está bien. Eso no es lo que decía Jesús. Jesús ni preguntaba. Venía la gente y él no le tomaba en cuenta. Jesús sumaba, sí, y decía, no restaba. Vete, tus pecados son perdonados, pero a nosotros nos encanta cargar pecado. Yo creo que es una sociedad, obviamente abona todo esto. Y entonces cuando pasa este caso, por ejemplo, no sé, somos un poco, no tenemos compasión, no se entiende el ser humano que está ahí detrás. Entonces, yo no creo que la gente que se suicida ya de momento. Son situaciones que se van acumulando. Oh, sí. Son eventos que se dan. Entonces, como iglesia, ¿qué pasó? Fallamos. Se nos escapó de la mano. Se nos fue. Mira, pero también a esto, padre, ¿qué tal si le sumamos, por ejemplo, la realidad de estructuras sociales y políticas en nuestra sociedad que lleva a la gente a una eutanasia, a un suicidio, a una terminación de vida asistido? Como por ejemplo, ¿cómo es posible que el siglo XXI, año 2026, vía que no tiene un hospital? Y que si se enfermó hay que buscar un avión. Oye, esta cosa, para sacar a la persona desde Vieques, que la vamos a meter en Fajardo o la vamos a meter en Humacao. ¿Y qué vagabundería es esa? ¿Cómo es posible que tú estés llamando aquí para un especialista y están dando citas de 5 a 6 meses? Porque se nos han ido del país. Sí. ¿Cómo es posible que el presupuesto para el Departamento de Salud no compare con la realidad de lo que tenemos que hacer aquí con hospitales, salarios, medicina y todo esto? ¿Cómo es posible que hemos fallado? Pues el proceso democrático nuestro ha fallado. Entonces, matamos gente, porque entonces tú ves el montón de gente que mueren
en sala de emergencia esperando para que un médico los vea. O porque le recetaron un medicamento. Eso está prohibido. A mí me recetaron un medicamento. Yo nunca sufrí de asma. Ahora estoy sufriendo de asma. ¿Está bien? Y me receta la doctora un medicamento que me dura por 2 semanas. $800 cada vez que lo vaya a comprar. 1.600 al mes. ¿Y por qué yo tengo que estar comprando eso? Vamos a ver. ¿Y de dónde yo voy a sacar $1.600 al mes? ¿Entiendes? Entonces, estas son las cosas que tenemos que verlas también, porque hay unas estructuras sociales y políticas que llevan a la eutanasia y que llevan al suicidio. Entonces, no queremos señalarlas. ¿Por qué no? Padre, vamos a coger un descansito y cuando regresemos, empezaste hablando sobre los diferentes tipos de eutanasia, muerte asistida, y que cada una tiene una forma de aplicarse. Sí. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. No se retiren, que regresamos con Echando las Redes. Lo bueno continúa. Lo bueno continúa. Aquí tenemos una programación de primera. Escuchas Radio Leo 1170M. A veces la vida puede ser abrumadora, pero siempre hay alguien que te escuchará. No estás solo. En los momentos más oscuros, no dudes en buscar ayuda. Exprésate. Siempre hay alguien dispuesto a escucharte. Estamos aquí para ti las 24 horas, los 7 días de la semana. Llama al 787-625-1403. Exprésate, Centro de Salud Conductual San Lucas, caminando contigo hacia tu bienestar. Te ofrecemos las herramientas para los pasos importantes en tu vida. Hoy con el Padre Jerry. Te invito al programa Hoy con el Padre Jerry todos los martes a la 1 de la tarde por esta tu emisora Radio Leo 1170 AM y sus plataformas sociales radioleo1170.com. Centro de Retiros y Conferencias San Justo. Somos un centro de espiritualidad que promueve el amor, igualdad y respeto con enseñanzas cristianas. Contamos con un guest house con cocina y comodidades, además de espacios para retiros, charlas y conferencias, capilla con servicios espirituales y una capilla ecológica al aire libre. Tu espacio para la oración. Comunícate al 7877-619800. Hola amigos, ¿te gusta la cultura, la música, la historia y todo lo que enriquece nuestro espíritu? Entonces no puedes perderte En Sintonía Cultural, el programa que conecta contigo a través de la magia de nuestra cultura puertorriqueña. Cada semana, junto a nuestros invitados, exploramos lo mejor del arte, la historia, la literatura, la música, las tradiciones y mucho más. Sintonízanos y déjate llevar por la inspiración. En Sintonía Cultural, todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde por Radio Leo 1170 AM. Ya estamos de regreso con Echando las Redes por Radio Leo 1170 AM. Bienvenidos al siguiente segmento de Echando las Redes a través de Radio Leo 1170M y sus plataformas sociales. En esta tarde tengo el placer de compartir, ¿verdad?, el programa con mi hermano, el Padre Luis Barrio. Estamos conversando algo que nos interesa a los dos y que creo que hay mucha gente que les interesa. Y todo empezó por la idea, la noticia de esta muchacha Noelia que se pidió la eutanasia. Entonces estamos viendo, sin tener una postura oficial de la iglesia, porque no nos corresponde, simplemente conversamos, ¿verdad?, de aquello que entendemos, y acompañamos y somos solidarios, viendo algunos detalles acá nosotros, ¿verdad?, filosofando y tratando de salvar el mundo. Entonces vamos a hablar ahora con el Padre un poco sobre los distintos métodos. Tenemos eutanasia, tenemos suicidio, tenemos muerte asistida. Hay gente que probablemente no hay alternativa de salud, y que eso lo sabemos. Hay gente que está sufriendo mucho. O sea, yo creo que son muchas vertientes y muchas decisiones, y sobre todo que tiene que ver con vida,
con algo que Dios nos dio y no se toca. Entonces estamos hablando al principio de cada uno de estos métodos o formas o estilos, ¿no? Que no solamente eutanasia, sino que hay algunos distintos métodos y se aplica o algún medicamento, ese tipo de cosas. Sí, o sea, eutanasia, muerte asistida, suicidio y esa otra categoría que para mí es bien importante es un asesinato social, político, emocional o espiritual por parte de unas estructuras en nuestra sociedad que intencionalmente, ¿entiendes? Están haciendo algo donde la gente está muriendo y no le estamos prestando atención. En el caso de Noelia, en sí no es eutanasia, es muerte asistida, porque ella trató el suicidio, pero al vivir de ese intento, pues quedó de una manera parapléjica que no podía ella misma volver a cometer suicidio y necesitaba ayuda. Ahí es que viene la muerte asistida. O sea, como bajo una supervisión que no necesariamente tiene que ser médica, puede ser familiares, puede ser amistades, pero que te van a ayudar en ese proceso. Y está la eutanasia. ¿Está bien? En la eutanasia, yo estoy tratando de parar un sufrimiento. A diferencia de la muerte asistida, es porque no lo puedo hacer. Necesito que me ayuden. Y está el suicidio, que puede combinar ambos. Y está el asesinato, que por lo que sea, es más por omisión. Que ahorita mencionaba el caso Vieques, que no tiene ni un hospital. Entonces, aquí estamos matando gente. Estamos llevando la situación a un extremo donde la gente puede morir porque no tiene comida, porque no tiene servicios médicos, ¿entiendes? Porque no tiene cuidado, porque no tenemos aceptación en nuestra sociedad. Pues todas estas realidades es para que la iglesia no tiene que sentarse, pues vamos a debatir si esto es correcto o no es correcto. Eso no es el punto. El punto es que nosotras fuimos llamados a acompañar y a servir al pueblo. De hecho, cuando termina la misa, esta frase ahí me toca mucho. Vayan en paz para amar Y servir al Señor. y servir. Óigame, me toca. Pues entonces, la misa no termina cuando yo te doy la bendición. Ahora viene la parte mejor. Vamos a poner en práctica lo que aprendimos aquí. Pues entonces, parte de esa práctica es yo acompañar al pueblo. Y hay un sinnúmero de gente ahí afuera que están en una necesidad. Entonces, en vez de yo estar cruzando de un lado para otro, ¿verdad? Cuando veo a una persona ahí que está pidiendo, cerrando los cristales porque están en la esquina ahí pidiendo. Dice, caramba, ¿dónde está la humanidad? Tengo que rescatar esa humanidad. Esa es la parte que le corresponde a la iglesia. Porque podemos parar la eutanasia. Podemos parar la muerte asistida. Podemos parar el suicidio. Y podemos parar el asesinato. Pero la iglesia tiene que jugar un papel más dominante en esto. Donde comience a producir alternativas a la realidad que tenemos aquí en la sociedad. Y es cuestión de que las iglesias se pregunten, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí alrededor? ¿Verdad? Pues si tenemos una comunidad llena de envejecientes. Pero eso tiene que ser trabajado, como dice, holísticamente. No holísticamente. La iglesia sola. Tiene que distinta gente desde su, ¿verdad?, expertise o lo que sea, apoyar. Pero la iglesia puede jugar un papel bien importante para traer los otros componentes que faltan. Porque vamos a decir, por ejemplo, allá en Vieques, que los martes nosotros tenemos una clínica del pueblo. Coordina la hermana Pamela. Eso es una clínica alterna. Porque si no hay servicios médicos. Vamos a buscarle otros remedios caseros que la gente pueda traer sanación. Y mire, mi hermano, la mayoría de la gente que llega ahí, la condición, la sintomatología es física, pero la enfermedad es emocional o es espiritual. ¿Está bien? Psicosomático. Sí. Pues entonces, ¿hasta dónde la iglesia puede sanar? La iglesia puede sanar, nosotros creemos, pero entonces no queremos tomar esa responsabilidad. Queremos una posición más de observar, evaluar y juzgar. Déjese de esa cosa. Que no va para ningún lado. Y pienso yo que por eso es que la gente no se acerca.
los alejamos. Lo haremos. En vez de acercarles, los alejamos. Entonces, esto es un problema serio. El sábado pasado, yo me encontré un muchacho por allí, caminando por Vieques, y yo lo veía y dije, este como que está enfermo. Y le dije, amigo, ¿qué te pasa? No me siento bien. Me quedé un ratito ahí observando a ver y dice, mira, vamos conmigo y allí en la iglesia te acuestas allí en el salón social. Porque quería observar, no vaya a ser que se vaya a morir ahí en la calle. Estuvo durmiendo ahí como 4 horas. Se levantó mucho mejor. Muy agradecido, pero muy agradecido. Porque era su primera vez en la iglesia. Entonces, al otro día estaba allí sentado. Me dijo que venía, yo no... Sí, está bien. La puerta de la iglesia estaba bien. Yo me sorprendí cuando lo vi. Y mira, ganamos un miembro más para la iglesia. ¿Entiendes? La iglesia asistiendo. ¿En qué? En salvar vidas. Que a eso fue que nos llamaron. No nos llamaron a salvar almas. Es más, yo no sé ni qué es eso, padre, de salvar almas. Yo sé lo que es salvar vidas. Está bien, pues vamos a hacer cosas. La gente tiene que comer, pues si no se va a morir. Ahora que te escucho hablando, tenemos todos estos casos, eutanasia, todo lo que has definido. Y probablemente no podemos intervenir en ese proceso ni interrumpirlo nosotros acá, ¿verdad? Pero entonces, dentro de lo que se puede, porque hay algunas situaciones que nosotros no podemos trabajar. Sí. Dentro de lo que se puede, yo creo que entonces ahí es donde hay que hacer el proceso de intervención. La gente está triste, eso lo sabemos. Y es lo que a mí me dicen todos los días, y lo que yo escucho, y lo que dicen las redes sociales, y lo que dice que influye mucho en el ¿cómo se llama? En el asunto emocional de la gente, estado emocional y psicológico. Porque ellos también tienen responsabilidad, pero no asumen. Su misión es desorientar y crear crisis. Sí. Entonces, yo creo que no podemos hacer nada en el caso de esta muchacha, ¿verdad? Porque ya hay unas condiciones que nosotros no nos podemos meter, pero entonces anticipar y hacer algo preventivo, de prevención sobre eso. Yo creo que a veces nosotros en la iglesia y nos quedamos como que en la celebración eucarística y todo lo litúrgico, y es lo que decías un poco ahorita, y como que lo otro ni secundario ni terciario. Pues se nos olvidamos traer la comunidad a la mesa. Exacto, sí. Si yo traigo la comunidad a la mesa y me doy cuenta que es una prolongación, ¿verdad? Me voy para la calle. Se nos olvida que ahí, eso que tengo ahí, esa hostia consagrada, que hay gente que lo ve como ese santísimo, tienen a Cristo secuestrado dentro de esa caja, ¿verdad? Sí. Se me olvida que esa es la presencia de un resucitado que quiere ir ahí a la calle. ¿Pero vamos para la calle? Eso me gusta mucho del obispo, que siempre está mandando para la calle. Sí. Cojan calle. Allí donde está la acción. Pues entonces, ese me parece a mí que es la parte importante. O sea, mi experiencia como sacerdote y mi experiencia como psicólogo, cuando me encuentro gente así que ha perdido el sentido de la vida, voy descubriendo algo, padre, que la preocupación, el dolor de morir solo o sola es más grande que lo demás. Y yo dije, wow, esta persona tiene miedo de morir solo o sola. ¿Entiendes? ¿Cómo yo respondo como iglesia? Ese es el punto. Y ahí es que tenemos que crear unas iglesias proféticas, unas iglesias misioneras que cojan calle y puedan llevar el mensaje. ¿Ve? Hay otros grupos que quieren llevar el que Cristo te ama y salvarte con que acepte a Cristo. Aquí, como me decía mi abuela, decía, mira Luis, cuando tú estás en esa funeraria, cuando tú estás en esa sala de emergencia, cuando tú vas ahí a esa cárcel, la experiencia a veces no te deja crear algo para tú decir. Abraza. Sí, Oiga, sí. eso a mí siempre me tocó y yo sufrí mucho cuando la vaina del COVID, porque yo brego mucho abrazando y tocando. Y ella dijo, cónchole, pero es que esto es fenomenal. Deja que tu cuerpo le diga al otro cuerpo
yo estoy contigo. Tú no estás solo. Yo estoy contigo, estoy conectando contigo. Y me parece que ahí es la preocupación mayor. La gente no quiere morir sola. Y como no quiere morir sola, nosotros como iglesia tenemos que producir ministerios Ajá. que traigan vida. Que traigan vida. Yo no quiero morir solo, es lo que pienso todos los días, vivo solo. Yo, si me pasa algo, y es una preocupación, ¿verdad?, que todos tenemos. Yo no sé si hay que redefinir algo en cuanto a iglesia, o está ahí o lo hemos ignorado. Y es el mandamiento principal y no hay que buscar. ¿Cómo? Yo creo que las crisis emocionales han existido siempre. Nos toca vivir esta realidad nuestra. Sí. ¿Y cómo contribuimos? No sé si es posible o estoy fantaseando. ¿Cómo, aparte de eso que has dicho, que es muy cierto, o sea, irte a la calle y llevar a un Cristo que no juzga, es una historia distinta. Entonces, ¿cómo la iglesia, cómo crea, cómo se hace, cómo hay que redefinirse? Yo creo que sí. Generales. En muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo critico mucho, la iglesia ha incorporado, En términos generales. sí, de una manera increíble, algunos de los valores de nuestro sistema capitalista. Por ejemplo, te voy a mencionar dos. El individualismo, cuando debería de ser la colectividad. Jesús siempre anduvo en colectividad. Eso, oiga, es maravilloso. Y hasta se atrevió a decir, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre. Ay, esa es una belleza. ¿Entiendes? Entonces, nos han puesto de que primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo también para mí. Ese individualismo nos está matando, ¿verdad? En los tiempos que mi abuela me criaba, yo siempre decía, venimos del Fanguito, ¿verdad? Y de una iglesia, una comunidad pobre. Y decía, mamá, ¿y por qué usted cocina tanto si somos 2 nada más? Pues si acaso viene alguien a comer. Alguien, sí. Y estamos esperando ahí. Dice, no, pero puede venir alguien. Oiga, siempre llegaba alguien. Todo el mundo sabía que en casa de doña Bárbara había comida, ¿verdad? Y entonces yo decía, mamá, porque entonces no solamente cocinaba, ella cogía 5 platitos, las 5 amiguitas de ella. Esto es para doña María, Nicolasa, Carmín. Y me decía, vete y llévaselo allá, el platito. Y decía, pero mamá, nosotros estamos fastidiados aquí. Y usted está repartiendo comida en el barrio. Dice, es que tú ves lo que sale, no lo que entra. Cuando tú vas donde Nicolasa, ¿qué hace Nicolasa? Oye, ese día a mí como que se me prendió la luz, padre. Porque yo decía, concha, pero Nicolasa siempre me manda con un platito de lo que ella cocinó. Sí. Y todo, se iban 5 platos para allá, ¿verdad? Manda siempre el plato con algo. Y 5 platos para acá. Y acá tenía yo un bufete que Sí, yo decía, sí. pero Dios mío, Eso pasaba. siempre había. Pues rompía el individualismo por la colectividad, ¿verdad? Y lo otro es la competencia. Es una cosa que nos está matando. Eso es un valor bien fuerte en nuestro sistema capitalista. Cuando debe ser la colaboración. Y lo hemos incorporado tan grande en las iglesias que hasta competimos. Y lo primero que preguntaban es, ¿y cuánta gente va a tu ¿Cuánta gente iglesia? tú ¿Y tienes qué en tu tiene iglesia? que ver cuánta gente van con el ministerio que estamos haciendo? ¿Este ministerio es efectivo o no es efectivo? Exacto. Sí. Estamos impactando a la comunidad. O sea, tenemos que aprender a bregar con unos valores que realcen la vida. Que nos levante el ánimo del don de la vida que viene de Dios. El don de la vida viene de Dios. No es el don de la muerte, es el don de la vida. Y todas estas cosas Dios nos las puso en la mano para que lo hagamos. Pregunta que te hago, ya casi, ¿verdad? Nos queda poco tiempo y quisiera cerrar con una visión, una óptica, una mirada al buen pastor, el evangelio que tenemos para el próximo, cómo podemos, ¿verdad? Yo no soy pesimista jamás, pero aparentemente esta sociedad va como que creciendo en su deshumanización, en su toxicidad. Entonces, como que provoca que todas estas situaciones, todas estas tristezas e injusticias se vayan propagando. Digo, yo soy un tipo de fe y yo sé que hay esperanza, ¿verdad? Amén. Pero como que el grande, el macro, como que está viviendo una situación que se da, yo creo que es parte inherente del momento. Oh, sí. Entonces, como que no sé si
esto sigue aumentando, obviamente. Por desgracia, nos hemos materializado. Hay una frase que San Romero, mi patrón, allá de El Salvador, usaba y decía, mientras más humanos, más espirituales somos. Y eso siempre me tocó porque la iglesia lo pone al revés. Para ser espirituales tenemos que perder la humanidad. Dice, no, tienes que ser bien humano, bien humana, para que seas bien espiritual. Si no eres buen ser humano, no puedes ser bien espiritual. Pues entonces eso es, yo creo, lo que se está perdiendo. Vivimos en una sociedad que nos estamos deshumanizando y hablamos del dolor ajeno. El dolor no es ajeno, tu dolor es mío. Es mío. Por eso Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y yo soy guardia de mi hermano. Sí, tú eres guardia de mi hermano. Tú me respondes a mí por tu hermano, por tu hermana. Y yo tengo que tener eso claro. Que yo le tengo que responder a Dios por mi hermano y mi hermana. ¿Está bien? Por lo tanto, hay que empezar a lanzar unos mensajes hacia allá afuera. Esa es parte de la filosofía teológica que usamos en Trayendo el Cielo a la Tierra. Porque hay gente que ya están tan aburridos que de lo único que predican es el más allá y el más allá sin repercusión en el más acá. Mire, yo no estoy en el más allá, yo estoy en el más acá. Aquí hay que comer, aquí hay que pagar el alquiler, aquí hay que pagar el Luma, hay que pagar acueducto. Es aquí. Entonces, todas estas realidades, por desgracia, nos deprimen. En Puerto Rico, y eso empuja a la eutanasia, al suicidio, a asistido o no asistido. En Puerto Rico, en vez de vivir, estamos sobreviviendo. Tenemos que volver a vivir la vida. Y Jesús lo dejó bien claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues entonces, vamos a aprender a vivir, no a sobrevivir. Porque esto de sobrevivir, como me decía un vecino, pero si yo debo el cheque, estamos en abril, yo debo el cheque de mayo. Ya, pues usted está fuñido, mi hermano. Sí. Y así hay mucha gente, que viven deuda sobre deuda. ¿Entiendes? Añádele vida a los años. Ricardo Arjona. Yo creo que no sabemos cómo hacer eso. Pues la iglesia sabe. Y la iglesia tiene que practicarlo. Y la iglesia tiene que compartirlo. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. ¿Verdad? Este es parte del proyecto de liberación de Jesús. Se para con la mujer samaritana ahí y ella lo primero que le cuestiona, ¿cómo tú siendo judío me vienes a hablar a mí? Dice, te voy a dar agua de vida, te voy a dar agua de vida. Nosotros como iglesia tenemos que dar agua de vida para que podamos combatir todo esto que estamos hablando aquí de eutanasia, muerte asistida o no asistida o suicidio. Tenemos una opción, ¿vamos a compartirla? Ese es nuestro llamado. Ese es el llamado, pero como que no llega. Bueno. Mira, tenemos que ser mejores pastores. Sí, tenemos que ser buenos pastores. Nos quedan unos minutitos. Yo quiero, puede haber gente que nos está viendo que no sé, que se puede sentir en un momento de soledad, tristeza, desesperación. No sabe qué decidir. ¿Qué le podemos decir desde acá, desde lo que Jesús nos dice, desde a lo que nos manda? ¿Cómo podemos animar? ¿Qué respuesta podemos? No hay respuesta, pero ¿cómo se apoya? Mira, esto es bien claro. No es sencillo, pero es claro. Hermano, hermana, esta porción bíblica a mí me toca cada vez que la digo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay esperanza y hay esperanza. Esa frase que usamos aquí en Puerto Rico como que esto no lo arregla el médico chino, esto tiene arreglo. Hay esperanza, así que no tires la toalla, no te des por vencida, no te des por vencido. Hay esperanza y hay alternativa. Y a los que van a producir esa esperanza, pónganse en hacer lo que tienen que hacer, por Dios. Tenemos algo poderoso para ofrecer como iglesia en nuestros ministerios. Pues entonces vamos a presentar esa alternativa. Vamos a la calle y vamos a producir vida. Para eso fuimos llamados. Yo creo que también en la otra parte está la gente que está encargada al cuidado, que no se siente apoyada, se siente desalentada, porque somos humanos. Y los ministros dentro de tenemos que dar el doble. Sí. Entonces, también nosotros en esta parte de acá. Tenemos. Entonces, vamos a crear una red de apoyo para nosotros también,
porque mire, andamos en unos ministerios de dale, todo para allá y nada para acá. Mire, llega el momento que uno se vació y tengo que funcionar en piloto automático. Cuando yo funciono en piloto automático, que lo he hecho, no se ve la productividad, no se ve la calidad del ministerio. Yo creo que, ¿verdad? Para ya ir cerrando ahorita, yo creo que es difícil hablar cuando tú estás triste y cuando no quieres escuchar a nadie y cuando no quieres compartir porque compartes y eres juzgado y juzgada. Yo pienso que ¿cuál sería un primer paso para comenzar a caminar en otra dirección? Yo empezaría desde mi experiencia como sacerdote con orar. Hay poder en la oración, ya sea con un rosario, ya sea con una vela, ya sea con una campana, ya sea con un incienso. Haga lo que usted le dé la gana, pero abre ese canal con Dios, porque Dios está dispuesto a escucharte. Segundo, háblalo. No te encierres, no empieces a aislarte, no. Háblalo. Si no lo puedes hablar, escríbelo, que es sumamente importante. Cántalo, báilalo, pero rompe ese silencio. Y los que estamos en el lado de dar, pues vamos a estar pendientes de estas cosas, porque nos están hablando y nos están bailando, nos están diciendo, y yo ando con pajaritos preñados en la cabeza y no atendiendo. Despierte, hermano. Eso es parte de ser un buen pastor, que es la escritura del domingo. Padre, de verdad que hablamos mucho. Sí. Y hay más que hablar. Nada, queremos decir y queremos invitar a la gente a lo que dices. Hablar a que hay gente que se ocupa, hay gente, no toda la gente te va a juzgar. Orar es importante, desarrollar una buena espiritualidad. Si no te sientes bien en el espacio que estás, busca otro espacio, valídate. Amén. Así que yo creo que eso es importante, que se sientan acompañados y acompañadas, que pueden tener una alternativa aquí. Padre, te agradezco. Muchas gracias. Esta conversación. Es la primera vez que vengo, pero que vengan más. Pues claro que sí, Y que te vengan llevo para más el programa y hay también. cosas que se trabajan aquí y esta era una de las que teníamos que hablar. Gracias, Amén. Dios te bendiga a ti, a tu feligresía. Y bendiciones. Y a tu programa también. Gracias. Así que, hermanos y hermanas, nos estaremos viendo entonces en el próximo programa de Echando las Redes el próximo jueves. Dios les bendiga. Amén.